¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, quiero enviar una felicitación a todos los contadores que nos están escuchando, ya que hoy, 25 de mayo, es el Día del Contador. Y hablo del contador público, ¿no? Porque hay de contadores a contadores, ¿no? Que algunos cuentan cuentos y historias de diferentes temas. Pero bueno, nuevamente una felicitación a todos los contadores que nos escuchan. Y a aquellos que no se han dado cuenta que es el Día del Contador y conocen a algún contador, todavía no es demasiado tarde para felicitarlos. Y bueno, para el programa del día de hoy tenemos dos invitados. Es la licenciada Yolanda Chapa de Verum Estudio Legal y el licenciado Carlos Alberto Saucedo de PKF México. Vamos a hablar sobre un tema, un juicio novedoso, un juicio de resolución exclusiva de fondo. Gracias por acompañarnos, Carlos, Yolanda. No, gracias a ti, Hugo, y felicidades. Nosotros somos abogados, pero felicidades a un gran contador. No se nos escapó el día. Y muchas gracias por invitarnos. Correcto, gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que están aquí. Y bueno, hablando de este tema novedoso, que si pudieran hablar un poco de antecedentes, de por qué es, cuándo surgió esto, por qué es relevante, etcétera. Sí, bueno, te empiezo a contar, Hugo, y a todos tus radioescuchas. Esto comienza, es una reforma que viene en 2017, en enero de 2017. Se crea todo este nuevo concepto que es resolución exclusiva de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como litigantes estamos acostumbrados a tener unos juicios donde abundamos muchos temas de procedimiento. No sé si tú como contador lo hayas escuchado de, si hicieron un mal licitatorio, con eso ganan la demanda, o si no se identificó bien, o si se le pasó el término, o si no presentó las credenciales. Había muchos que a lo mejor mucho tiempo los abogados los utilizamos y fue un crédito de millones y millones de pesos, lo podías tumbar, como decimos, con un vicio de forma. Entonces, ¿qué pasó? Pues también muchos abogados empezamos nomás a utilizar eso, ¿no? No importaba si habías pagado o no pagado contribuciones, podías obtener una sentencia favorable por vicios de forma. O sea, digamos que el cómo se hizo el procedimiento, cómo lo notificaron. Cómo lo notificar, sí, todo lo que es la forma en cómo se llevó. Vamos a hablar de una visita. Okay. Toda la forma en cómo se llevó a cabo una visita por parte del SAT. Desde cómo llegaron, cuando llegaron los visitadores, se identificaron con su credencial, estaba vigente, no estaba vigente, traía firmas, todas esas pequeñas cositas. Anteriormente teníamos nosotros, las seguimos teniendo, pero eran cuestiones por las que podíamos ganar un juicio. Okay. No digo que ya no existen, pero aquí empezó a verse una nueva tendencia con la publicación de este decreto que reforma y crea esta sala especializada en fondo exclusivo. ¿Qué es esto? Nomás voy a valorarte o a resolver sobre cuestiones de fondo. El fondo en un asunto es, ¿hubo o no hubo una afectación al fisco? Así de sencillo. Okay. ¿Pagaste o no pagaste contribuciones? ¿Estabas obligado o no estabas obligado? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Independientemente de la forma. Okay. De la forma, no nomás vamos a quedarnos con la forma que te comentaba de la notificación y eso. Forma también me refiero a requisitos formales para el pago de impuestos, que es lo que más nos interesa. Pero si quieres... Por ejemplo, pudiera ser también los famosos, la compensación de impuestos, la devolución de impuestos, que Exacto. por ahí hay unos formatos que llenar con cierta información y ese tipo Exacto. de cosas. Todo esto viene a cambiar ese nuevo paradigma de resolución que es muy favorable para todos. Ustedes los contadores que yo creo que viven ahí todos tensionados por la forma. Así es. Y a veces nos olvidamos del fondo más que la forma. Pero si quieres, antes de empezar en materia así tan profunda, un poquito a contarte qué es esto. Las primeras salas especializadas se crean apenas a partir del 1 de julio del 2017. O sea, eso quiere decir que este año apenas cumplimos el primer año. Okay. ¿Cuáles son los requisitos básicos muy rápidos? Porque no todos podemos tener acceso a este juicio, que eso es lo más interesante. Es únicamente cuando sean montos arriba de 5.300.000 pesos, más o menos. Está calculado en UMAS, pero vamos a pensar ahorita que son como 5.300.000. ¿Qué quiere decir? Juicios fuertes.
Okay. no cualquiera. ¿Y qué otra, digamos, característica así muy básica de este juicio? La oralidad. En materia fiscal no estábamos acostumbrados en litigio a tener temas orales. Okay. Aquí, no tanto como un penal acusatorio, que es meramente oral, pero se nos incursiona una parte oral. Y la otra es que no tenemos que garantizar el crédito fiscal, que ese es un beneficio gigante. Es siempre el dolor de cabeza para todos los que desafortunadamente han tenido que impugnar un crédito fiscal. Con este juicio no tenemos ese beneficio de no garantizar. Aquí quisiera hacer un comentario. Cuando estamos dentro de un juicio de nulidad, la ley del procedimiento contencioso nos da ciertas modalidades. Tenemos, llamámosle el juicio ordinario, tenemos el juicio sumario, el juicio en línea, y esta modalidad de resolución exclusiva de fondo nos permite precisamente esa opción, como bien lo comenta Yolanda, en el sentido de que teniendo ciertas características, impugnando ciertos aspectos exclusivos del fondo, como lo comenta Yolanda, temas que tienen que ver con el objeto, sujeto, base, tasa, tarifa del impuesto, no viendo cuestiones accesorias, pues van a ser motivo de resolución de este procedimiento. Y hay una parte importante que quiero adicionar a lo que comenta Yolanda, y va en el sentido de que si tú entras y revisas la jurisprudencia que en materia fiscal de procedimiento ha emitido la Suprema Corte, tú te vas a encontrar que existe cualquier cantidad de jurisprudencia que nos habla de cuestiones de forma. Okay. El que nos dice las visitas, las identificaciones, las vigencias, etcétera, y es muy poca la teoría constitucional tributaria que se ha creado en cuestiones propiamente de fondo. Yo creo que una de las características o beneficios que va a traer este tipo de procedimientos es que va a comenzar a abrir brecha relacionada con esa teoría constitucional tributaria que pues ha dejado de lado mucho también por culpa de nosotros, los abogados. Fuimos los que propiciamos eso, pero sí, a eso ahora nos enfrentamos, a que no tenemos una, como bien dice Charlie, una jurisprudencia o unos criterios de justicia tributaria constitucional, o al menos de fondo de los asuntos, sino únicamente de forma muy escaso o pobre lo que tenemos. Y esto que comentan es una alternativa adicional, o sea, no se descartan lo que comentaba Carlos ahorita de la vía ordinaria, de el juicio en línea, sino es simplemente una alternativa más que tienen los contribuyentes. Es una alternativa. Tú puedes optar por cualquier vía, irte por la vía tradicional, irte por esta vía, irte por el juicio en línea. La sumaria pues no, porque ahí también depende del monto. El monto de la sumaria son abajo de 200,000 pesos. Pero aquí, digo, en un principio, cuando, no sé si Carlos sintió esto cuando sale toda esta reforma, o los abogados que nos estén escuchando, tú sentías, oye, bueno, sí, me da el beneficio de no garantizar, pero y con eso voy a quitarme yo a lo mejor mis agravios de forma, que con eso voy a ganar, y yo por qué nomás por no garantizar voy a sacrificar tanto. Como que cuando sale toda esta reforma muchos abogados tenemos ese sentimiento, ¿por qué voy a sacrificar tanto de mis agravios de forma? Pero analizando bien toda la reforma y el nuevo paradigma que está dando esta sala, bueno, al menos a mí ya después de verlo, creo que hasta estamos mal que nos limiten a que sea nomás a los de 5 millones de pesos y no a cualquiera, porque es una nueva forma completamente de resolver. Vamos a resolver en base, el tribunal ya está obligado a resolver aun cuando haya temas de requisitos excesivos, aun cuando los procedimientos no los hayas cumplido. Vamos a pensar el tema, lo que bien decías de una compensación. Oye, tú llegas y no presentas el aviso de compensación, inmediatamente, bueno, la efectuaste, te va a llegar una liquidación por parte del SAT. Y en un juicio de nulidad hacen un checklist, ¿no? Okay. A ver, ¿cuáles son los requisitos de la compensación? Presentar el aviso dentro de tantos días. ¿Lo hiciste? No. Bueno, no procede la nulidad, porque no cumpliste el primer requisito. Okay. Eso es la forma normal, ¿no?, de resolver. Y en cambio con este nuevo paradigma, ¿qué es? No presentaste el aviso de compensación, bueno, pero ese monto que tú compensaste efectivamente era una compensación, era un saldo a favor, tenías derecho habías pagado el tributo, sí. Entonces se mete a analizar todo lo que hay detrás de esa contribución, aunque tú hayas omitido un requisito formal, no importa, te van a otorgar la nulidad y van a hacer que ese crédito desaparezca. Y hablando, o regresando un poquito, está muy interesante todo esto que comentan, pero
¿contra qué autoridades o en qué tipo de casos se puede usar? Estamos hablando del SAT, del IMSS, Infonavit. Sí, aquí esta modalidad de juicio no le quita la naturaleza propiamente del procedimiento fiscal, como te comentaba, como un juicio ordinario, un juicio sumario o en línea. Aquí si tú tienes una actuación de una autoridad fiscal, llamémosle SAT, IMSS, Infonavit e incluso algunas tesorerías locales que revisan impuestos federales, pueden ser motivo propiamente de la revisión y seguimiento en ese tipo de procesos. Okay. Sí, aquí la única limitante se establece aquí en la ley del procedimiento de contencioso administrativo, es que tienen que ser sobre actos definitivos que provengan de facultades de comprobación del 42 del Código Fiscal de la Federación. Nos enfrentamos a que pues, sí, cualquier autoridad fiscal, pero que nazca de facultades de comprobación del 42, que son visitas, revisiones, revisión de comprobantes fiscales. Y ahorita, al hablar de cuestiones de fondo, ¿cómo lo pudiéramos definir o cuáles serían los parámetros para distinguir qué es fondo y qué es forma? ¿Cuál es la línea delgada que divide uno de otro? Tu pregunta es bien interesante y la verdad que creo que hay aspectos que no están todavía totalmente definidos. Yo te lo podría decir de esta manera. Por ejemplo, cuando se realiza una revisión, un procedimiento, todo aquello aspecto que es accesorio, que tiene que ver con la actuación propiamente del auditor, del ejecutor, en el sentido de que realizar la notificación, llevar a cabo las auditorías, levantar las actas parciales, determinar un cálculo, un resultado, etcétera. Esos elementos son los que en un momento dado pudiéramos determinar que son temas de forma. Okay. Es decir, como lo comentaba bien Yolanda al inicio, una auditoría puede tener vicios de ilegalidad simplemente por el hecho de que un notificador no sea notificado de manera correcta, o que el GAFET que lo acredita como autoridad tenga errores o no esté vigente. Todas esas cuestiones accesorias a lo que es realmente el problema de fondo, como lo comenta Yolanda, es decir, tenía yo una obligación fiscal, la cumplí o no la cumplí, el fisco sufrió una afectación o no una afectación. Entonces yo creo que en esa parte podríamos un poquito identificar esas cuestiones accesorias a las cuestiones principales probablemente. Ok. Y hablando de estos juicios, a la hora que hay que prepararlo, ¿los argumentos tienen que ver exclusivamente con el fondo o también se pueden incluir argumentos que tengan que ver con la forma? No, son únicamente de fondo. Si el tribunal detecta que yo presento una demanda y al momento de presentarla no va a prejuzgar el tribunal sobre si son de fondo o forma, pero si yo hago valer puros de forma, que son muy evidentes, lo que va a hacer no es desecharla, sino tramitarla a la vía tradicional. Okay. Recordemos que aquí se creó una sala especializada que nomás es una que está en la ciudad. Nosotros hablando de los juicios tradicionales, nosotros normalmente tenemos por cada región, casi toda la mayoría de los estados, no están en todos, pero hay salas regionales. Aquí en Nuevo León tenemos tres y aparte una de comercio exterior. Entonces, normalmente los estados tienen una o varias salas regionales que ven juicios tradicionales. Ahora ya, antes el único juicio, ahora ya los vamos a llamar juicios tradicionales. Y la única sala especializada que se crea para resolver estas cuestiones de fondo, está en México. Entonces, al momento que tú presentes tu demanda, tú la vas a presentar, vas a hacer tus agravios, tus conceptos de anulación, y en ellos, si el magistrado instructor detecta que son únicamente de forma a su juicio, te lo va a remitir para que se vaya en la vía tradicional, es decir, a la sala ordinaria normal. Okay. Si el magistrado instructor detecta que hay agravios de fondo y de forma, los de forma te los va a tener como no presentados y únicamente se va a abocar a los de fondo. O sea, perdiste tu tiempo en hacer los de forma. Y pues bueno, si son puros de fondo, como lo que tú estás, como eso no, ahorita es optativo, pues se supone que si tú vas y quieres, pues no vas a ir a hacer valer agravios que no tengan nada que ver con el fondo del asunto. Así es. Normalmente algo que, no sé si a ti te ha tocado, Hugo, ver demandas que son a veces de 200 hojas, 300 hojas, no sé, 100 hojas de puras tesis y jurisprudencia, y pues se vuelve a repetir el agravio. Estamos muy enfocados a varios abogados en eso. Lo que me llama mucho la atención de las sentencias que he tenido oportunidad de ver, porque ahora están en línea. Antes no teníamos en línea las sentencias y a partir de este año publican ya todas las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en línea.
es que en estos agravios efectivamente plantean, en estas demandas plantean un solo agravio. Un solo agravio. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos acostumbrados, no te miento, a tener 30, y es más, los clientes a veces se quedaban como que te veían una demanda de 300 hojas y dicen, no, esta es una buena demanda, esta sabe, aquí está, pero tú las lees y paja, y pues bueno, qué bueno que también a nosotros nos están haciendo cambiar ese chip. Ya estábamos muy viciados en todo eso y ahora pues me encanta, ¿no? O sea, yo cuando veo que están empezando a resolver las sentencias, no puedo ver la demanda, pero sí que la sentencia hagan valer que, y en el único agravio que hizo valer la actora, ¿qué te hace pensar? Fue un solo agravio, sí. O sea, normalmente, si tú vas a acudir a este juicio es porque sabes que tienes razón. Okay. Sabes que tú no hiciste una afectación al fisco, que contribuiste en términos legales, y que si es un error de apreciación o a lo mejor un error que, como bien dice la ley, es desproporcional o los requisitos están fuera de contexto, que muchas veces eso sucede. No me voy a meter por un error procesal o de requisito formal, me vas a hacer que no proceda mi devolución. Entonces, perdón, aquí prácticamente es irte a la carnita, como coloquialmente se dice, o sea, olvídate de andar de rodeos y exclusivamente la carnita. Y déjame hacerte un comentario, que aquí ustedes los contadores van a tener una participación mucho más activa en este proceso y te voy a explicar. En este juicio en específico hay 2 etapas de oralidad, como lo comentaba Yolanda en un inicio. Una primera etapa es para fijar la litis, es decir, tú presentas tu demanda, la autoridad hace su contestación y en ese momento el juez, el magistrado puede llamar a las partes y en una etapa oral sentar a la autoridad, sentar al abogado, al contribuyente, decir, a ver, explíquenme el punto fino propiamente de la litis. Eso como un primer fase oral. Pero la segunda, y aquí es donde digo que intervienen ustedes los contadores, es que si nosotros como abogados del contribuyente ofrecemos una prueba de carácter pericial, que en un juicio fiscal el 99% tiene que ver con temas contables, ¿qué hacíamos nosotros los abogados anteriormente? Nosotros elaborábamos un cuestionario, contestábamos nosotros mismos ese cuestionario y solamente le pedíamos a nuestro amigo contador que pues pusiera su firma y como si yo hubiera él emitido el dictamen, ¿no? Bueno, pues ahora en este procedimiento existe la posibilidad de que el magistrado llame al contador y lo siente y le expliquen los contenidos del dictamen. De manera que al día de hoy, si ofrecemos una prueba pericial en materia de contabilidad en este procedimiento de juicio exclusivo de fondo, pues el contador va a tener una participación bastante activa dentro del proceso. Prácticamente la prueba en sí va a ser desahogada desde un punto de vista oral. O sea, como platicamos hace rato, va a tener que explicar los archivos de Excel que preparó, ¿no? O sea, que no nada más se imprimieron y salieron, sino a ver las fórmulas, a ver los cálculos, de dónde salieron, por qué, etcétera. Claro, y es muy novedoso porque imagínate, yo siempre lo que a veces les comentaba a mis clientes es, oye, pero cuando venían y me traían al contador y me explicaba el contador, sí, pero nomás acuérdate que el magistrado también es abogado igual que yo. El que va a resolver, digo, podrá tener muchísima más experiencia en fiscal o no que yo, pero también al final del día es abogado. No me lo digas tan contable porque nos vamos a perder todos aquí en el juicio. Entonces, esto viene también a cambiar completamente. No es lo mismo dar en papel. Sí se va a seguir dando en papel la prueba pericial, a lo que estamos acostumbrados y lo que sabemos hacer y todo, pero no es lo mismo llamarte a ti, perito, contador, a que tú delante del magistrado ya le demuestres y le expliques en qué consiste esa prueba pericial. Cuestión que en el juicio tradicional no sucede. No sucede ni la fijación del litis oral, ni tampoco que puedan llamar a los peritos. Estamos hablando de un contador, pero puede ser un perito en cualquier rama. ¿no? En cualquier rama. También otra cuestión, una característica muy peculiar de este juicio es que los abogados también estamos muy acostumbrados a lo que es el alegato de oreja, que es que vamos y platicamos siempre con el magistrado. Como no tenemos fijación de litis oral, pues lo que hacemos es un día cuando ya sabes que está próximo el proyecto o ya el secretario ya hizo el proyecto, ya sabes qué va a pasar con el magistrado, pues hacer cita con él, platicarlo. En algunos de los tribunales, a Carlos tenés experiencia, ya los colegiados, no del tribunal fiscal, sino ya de amparo, están negando esos alegatos de oreja nomás porque sí.
Pero bueno, en el Tribunal Fiscal todavía lo seguimos teniendo mucho, ¿no? Es ir y platicar con el magistrado, con el secretario, sensibilizarlo del asunto. ¿Qué va a pasar con este juicio? ¿O qué está pasando con este juicio? Una característica es de este nuevo juicio es que está prohibido el alegato de oreja de una sola parte. Si yo quiero tener una reunión con el secretario, magistrado, con el que fuese, la puedo tener, pero tengo que avisarle a mi contraparte, es decir, el SAT o el IMSS o la autoridad fiscal, siempre en este caso, a que también acuda. O sea, el magistrado o el secretario sí me puede escuchar, pero siempre las dos partes. Eso también es algo novedoso que tiene que ser para bien, ¿no? O sea, no vamos a empezar ahí a pelear o discutir con ellos, pero sí puedes entender mejor la forma de cada quien de ver, y eso va a ser que el que va a resolver tenga muchísimo más sensibilidad del asunto y lo resuelva de una forma más justa. Sí, o sea, porque imagino anteriormente, como dicen, la forma tradicional, pues ve el documento y es lo que logró entender de la redacción, que si la redacción fue la adecuada o no la adecuada, a lo mejor ya trató de transmitir una idea y resulta que el magistrado interpretó otra muy diferente. Y aquí en esta situación pues vas a tener la oportunidad de que todos estén hablando el mismo idioma. Claro, sí, que también era parte, por eso a lo mejor malamente nos ciclábamos en los agravios de forma, porque como son los más fáciles de poner en escrito, no tenía mucho el elemento, pues mucha carnita, como dices tú, pues son sencillos, ¿no? Por eso en escrito no pasa nada. Oye, sí, mira, aquí está ya la tesis que dice que tiene que tener el acta cuando se entrega y no la tenía, se acabó. Así es. Pero es muy diferente cuando ya son cuestiones de forma, aquí sí ya necesitas entender toda la situación. Yo tuve la oportunidad, le comentaba a Carlos antes de entrar, vi una sentencia ayer del tribunal de exclusivo de fondo. Le decía a Carlos que era un asunto, me llamó mucho la atención porque era un importador de calzado. La verdad omiten muchos datos, no sé qué marca, pero vamos a ponerle marca Adidas, por decir una marca hipotética, no era esa marca, no sé cuál. Importaba calzado este contribuyente y entonces llega una visita del SAT en materia de comercio exterior y le determina un crédito porque le dice, todas tus importaciones que tú realizaste fueron al amparo de un pago de regalías porque tú tienes la licencia de marca. Y aquí está el contrato de licencia de marca que tú tienes. Y no hiciste ese incrementable. La ley aduanera es muy clara en establecer que cuando tú pagues regalías le vas a incrementar ese porcentaje al bien para que sobre esa base me pagues el impuesto general de importación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al final determinaron, creo que eran como 15 millones de pesos, optaron por irse a este tipo de juicio. Yo creo, le decía a Carlos, que al final del día esta sentencia resulta con nulidad, o sea, favorable. Yo creo que no hubiera resultado favorable si hubiese sido en la vía tradicional. ¿Por qué? Porque lo que resuelven es, se meten a estudiar el fondo completamente del contrato de licencia, cosa que no harían en la vía tradicional. En la vía tradicional sería, oye, si tienes una licencia, si importaste ese calzado, si el calzado es esa marca, se acabó, págame el impuesto correspondiente. ¿Qué pasó aquí? El tribunal ahora sí que entra completamente a ver el contrato de licencia y dice, oye, yo del contrato de licencia desprendo que te va a pagar el 2%, pero sobre sus ventas anuales en el territorio mexicano. Entonces eso quiere decir que si bien sí te paga regalías, te las paga cuando él factura el producto. Y el producto facturado es el que ya está en el territorio nacional, que ya se internó legalmente. Entonces tú no estás pagando regalías al momento de la importación. Tú la estás pagando hasta que llevas tu proceso de venta. Entonces cambia completamente. Dice, sí, si bien sí está importando un calzado de marca tal y está sujeto a un contrato de licencia, pues en este caso no ocurre ese incrementable porque su contrato de licencia nomás lo obliga a pagar ese porcentaje cuando la vende en territorio nacional. Se me hizo súper interesante. Creo que en la vía tradicional esto no hubiera ocurrido. En la vía tradicional se hubieran ido por los requisitos básicos de la ley aduanera y hasta ahí, y hubiéramos quedado en que sí, efectivamente, ese calzado tenía que tener el entero de ese incrementable por parte de la ley aduanera. Y aquí está interesante porque a lo mejor hay muchas situaciones que si no se ven a fondo se entienden de otra forma y que se requiere entrarse de lleno para
entender cuál es esa situación, ya que a lo mejor, dependiendo del contrato, pudiera haber dado a favor de la autoridad, ¿no? Claro, ahí es pero si no nos centramos a eso, con este nuevo paradigma, pues nos vamos a quedar. Me gustaría leerte, si textual, el artículo que establece esta nueva forma de resolver, que es el 58-27 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Es la fracción cuarta la que nos interesa. Dice: en las sentencias que se dicten el juicio de resolución exclusiva de fondo, se declara la nulidad de la resolución cuando los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Yo creo que esta fracción es la base toral de este nuevo juicio y de toda esta nueva forma de resolver por parte de nuestro tribunal jurisdiccional. Aquí ya le está, con esta fracción lo están obligando a resolver, no importa que no haya cumplido los requisitos, no importa que el procedimiento no lo haya llevado como debe ser, no importa que la ley prevea en ese caso específico esto, yo te estoy demostrando que no omití contribuciones, se acabó. Así es. Y mira que yo creo que de una manera indirecta, como lo comentó Yolanda, esto va a generar, yo creo que una especialización en lo que es todo el cúmulo de abogados que nos dedicamos a esta parte. Porque dicho sea de paso, y una situación que es verdad, de repente un boom de litigios en materia fiscal, en donde, pues no sé si llamarlo afortunado o desafortunadamente, muchos abogados diciéndose fiscalistas se comenzaron a entrar precisamente desarrollando cualquier cantidad de actividades de forma, y esto yo creo que dicho de palabras coloquiales va a comenzar a filtrar, limpiar un poquito el mercado, ¿no? Que en cierta forma pues ya se está comenzando a saturar. Perfecto, pues ya estamos en el último minuto del programa. Algunos tips o recomendaciones sobre este tema en particular, y también por último para que nos den sus datos de contacto para que este tema tan nuevo, quien tenga alguna duda, los pueda localizar. Pues mira, así rápidamente como tip es, en virtud de los montos que, como bien señala Yolanda al inicio, se establece una cantidad para poder acudir al procedimiento. Cuando son cantidades de millones, que es importante, es una gran ventaja para efectos de la garantía poder acudir a este procedimiento sabiendo que vas a desfogar la instancia sin tener propiamente que garantizar el crédito. Entonces eso es una gran ventaja en este sentido. Perfecto. Sí, yo pues el tip sería quedarme con esta fracción que les acaba de leer, donde si tenemos una nueva forma de resolver, que bueno, ese será tema para otra plática, pero qué va a pasar cuando lleguen estos recursos al amparo, tanto por nuestra parte como por parte de la autoridad. Ahí sí es donde me queda un poco, no sé qué va a suceder, porque si este nuevo tribunal trae un nuevo paradigma de resolver, qué va a pasar cuando llegue el colegiado, si va a volver a sentar su misma criterio o interpretación. Que bueno, esperemos que esto vaya evolucionando en todos los aspectos y que nos bajen el umbral para que podamos acceder todos a esta nueva justicia. Perfecto. Si rápidamente nos pueden dar sus datos de contacto, por favor, para concluir el programa. Sí, yo soy Yolanda Chapa y mi correo es ychapam@gmail.com. Gracias. Mi nombre es Carlos Saucedo, mi correo es saucedoL@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente un feliz día a los contadores. Se despide el contador Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.